Hoy, debería ser físicamente imposible sentir mariposas en la panza por la persona equivocada. Sería fantástico que tu propio cuerpo te dijera, aléjate de él, te vas a meter en problemas. Pero no, mientras más peligroso e irreverente, más atractivo. Justo eso me pasó con Mauricio. Quiero suspirar y no puedo. El trapo que me amordaza y el sabor de mi propia sangre amenazan con hacerme vomitar. Me da un ataque de risa. ¿De qué te ríes, mocosa? ¿Qué te parece tan gracioso? Intento dominarme. En vez de lograrlo, me sacudo cada vez más fuerte. Ya no tengo náuseas, me ahogo. Aún así no puedo parar. Hasta que siento el cilindro frío del cañón de una pistola en la sien y escucho su voz muy cerca del oído. Una carcajada más y te vas a seguir riendo en el infierno. Hola, soy Mónica Soto y Casa, escritora y editora de Amarillo Editores, y me da mucho gusto estar hoy con ustedes. El salto fue complicado porque cuando la gente te empieza a identificar con una historia y con un personaje y con una manera de escribir, de repente dedicarte o atreverte a hacer algo totalmente distinto, pues da un poco de vértigo, pero yo también quería seguir trabajando con esta idea de la literatura, que puede ser literatura que también le puede gustar a un público más amplio. Entonces por eso decidí abarcar no solamente un público femenino adulto, sino abarcar un público femenino más joven. Y pues también escribir la novela que me hubiera gustado a mí leer cuando tenía 17, 18 años o 20, porque de repente me puse a leer novelas del género juvenil que estaban de moda o que eran muy exitosas en ese entonces, y resulta que pues que todas eran muy fantasiosas, todas eran demasiado violentas, todas tenían ciertas características que a mí me pareció un poco fuerte que la juventud estuviera expuesta a ese tipo de propuestas. Entonces decidí publicar una novela que tuviera esos elementos, pero también que hablara de una realidad mexicana y de lo que está pasando ahora. Es una novela para la que leí 15 novelas juveniles para escribirla, me tardé unos 2 años, justo por eso, porque quería hacer algo que estuviera pues muy bien estructurado, muy bien hecho para esas personas a quienes está dirigida. Entonces, sí, quitarse los tacones y pues los ex y todo lo demás que tenía, ¿no? De una protagonista que fue muy fuerte y que sí tuvo mucho impacto en los lectores, pues a una protagonista que está más en esta búsqueda interior cuando uno es joven. Entonces fue como un salto mortal con todo el vértigo que implica, ¿no? Cambiar algo, hacer algo tan radical, un cambio tan radical, no es sencillo. Pues la verdad la reacción ha sido muy afortunada. La novela se agotó en 6 meses, la primera edición se agotó en 6 meses, porque fue una historia que la gente leía y quería compartir con sus sobrinas, sus hijas, sus hermanas. Entonces sí tuvo como esta reacción muy sorprendente. Es un tema muy delicado porque habla de sexo, habla de drogas y lo habla de una manera muy cruda. No soy muy ¿cómo decirlo? Muy light para tratarlo, sino de una manera muy cruda. Hay muerte, hay de todo, ¿no? Hay violencia, pero finalmente eso es lo que está pasando. Entonces, ¿de qué nos sirve leer novelas juveniles que nos saquen de la realidad y que nos hagan flotar en el universo de la fantasía, cuando en el mundo real lo que está pasando es esto? Entonces sí, hubo que narrarlo de manera muy cruda, pero también de una manera muy directa, ¿no? Que les hablara pues directamente a ellos en su lenguaje y en su tiempo, porque es importante decir las cosas como son. Entonces la reacción ha sido muy sorprendente, pero muy positiva. Una vida sexy es un proyecto que está dividido en 2 partes. Tiene una parte cultural y una parte de consumo. Lo que hicimos fue, a raíz de la publicación de mis novelas anteriores, surgió este concepto de una manera muy natural, ¿no? El por una vida sexy era un hashtag de unas frases que aparecen al final del libro. Entonces, lo que al momento de ver lo poderosa que era la idea y lo que transformaba de alguna manera
los puntos de vista de las personas que lo leían. Entonces fue que decidí adaptarlo para hacerlo una marca mucho más grande, para hacerlo un concepto integral. Entonces, Por una vida sexy tiene la idea, ¿no?, de generar deleite por la vida a través de la literatura, a través de objetos de uso cotidiano, a través de invadir con poesía y con arte los objetos que usamos todos los días, justamente para ir por la vida con más ligereza. Es difícil de explicar y difícil de entender, pero ya ahorita que estamos empezando a sacar toda la producción ya se están dando cuenta, ¿no? Tengo, por ejemplo, en la parte literaria una colección de clásicos. Entonces lo que hice fue seleccionar para el primer número las cartas de Mariana Alcoforado, que fue la monja portuguesa del siglo XVII, ¿no?, donde habla de amor y desamor. Entonces apoya mucho este concepto porque pues al final de cuentas ella se da cuenta que el poder de dejarse engañar uno lo tenía ella, ¿no? El segundo número es El Cantar de los Cantares. Lo sacamos ahora sí que de la Biblia, ¿no?, y lo hicimos solito como este poema de amor y de anhelo que es. Y el tercer número es una selección de poesía de amor y desamor de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces lo que hice fue hacer una selección de sus textos que fueran de alguna manera más universales respecto al amor. Entonces esta colección de clásicos seguirá creciendo con este tenor, ¿no?, buscando obra que sea clásica, que sea muy clavada en la literatura, pero vestirla con un poquito de ligereza para que la gente se acerque a ella. Hay gente que me quiere asesinar por hacer esto, pero yo creo que es importante que sí acerquemos a la mayor gente posible la buena literatura universal también de todos los tiempos, ¿no? Y pues también están los libros de poesía acompañados con fotografía, con pintura. O sea, la idea es hacer de la literatura, que típicamente está muy metida en el Olimpo, ¿no?, algo que esté más cerca de la gente, que la sienta tan suya que diga quiero más, ¿no? Y pues al mismo tiempo apoyamos esta idea, ¿no?, de la feminidad como se está entendiendo ahora, sin irse hacia el lado del feminismo, sino buscando un punto intermedio. Y pues en la parte de los productos de consumo, pues tenemos joyería, ropa, artículos para la casa, de todo. Y todo está invadido con la poesía y con estos pequeños fragmentos de poemas y de textos que hacen que para la gente empiece a ser un poco más cotidiano también. Entonces pues es esa idea. De repente, como te digo, es como complicado de explicar, pero es un concepto que está teniendo pues mucha fuerza y mucha aceptación justo por eso, ¿no? Porque sí busca juntar mundos que normalmente han estado separados, que históricamente han estado separados, y no es necesario pues ahora sí que pelear una cosa con la otra, ¿no? No es vender la poesía, ¿no?, sino que es ponerla en donde la gente puede tenerla mucho más a la mano. Los lanzamientos de Tamayo Editores han sido todo un reto. Empecé a editar libros con Tamayo Editores a los 24 años, sin la menor idea de lo que estaba haciendo, solamente por el amor a los libros, por el amor a leer, por querer hacer algo, por aportar algo distinto. Cuando empecé, como te digo, no tenía la menor idea. Empecé con la gente que conocía, que estaba muy cercana, y de repente fue como una red que se fue expandiendo. De entre yo conozco a alguien que conoce a, entonces de repente fue como una explosión. Cuando empezamos había pocas editoriales independientes que hacían las cosas como las hacíamos nosotros. Entonces pues fue una explosión impresionante, fue un boom. Empezamos a distribuir en librerías a los 3 años. Empezamos como a ver que el compromiso y el trabajo nos iban llevando a crecer mucho. Entonces ha sido muy emocionante. Obviamente cuando uno es editor independiente te dan ganas de abandonarlo como una vez cada 3 meses o 3 veces cada mes, pero te vas dando cuenta que es importante el papel que desempeña un editor independiente, porque pues de alguna manera sí es una ventana hacia otro mundo, sí es un lugar donde autores que no están metidos en el sistema cultural de ningún lado pueden llevar a cabo sus proyectos. Entonces ha sido un camino muy difícil,
muy complicado, muy lleno de muchas cosas, pero también un camino muy satisfactorio donde te llenas de pues el espíritu de muchas cosas bonitas y de muchos recuerdos y de muchos logros bonitos, ¿no? Entonces ha sido sobre todo sorprendente, ¿no? De repente voltear la mirada y ver las fotos o recordar cada una de las presentaciones de los libros, cada uno de los libros, la cara del autor cuando ve su libro por primera vez es algo que no se compara con nada, ¿no? Entonces eso es muy bonito, pero bueno, también ahora 11 años después de toda la experiencia, te vas volviendo más cauteloso, te vas volviendo más crítico y te vas dando cuenta también que lo que está pasando en este momento, ¿no? Que los editores independientes ya son tantas, ya se dieron cuenta que puede ser un buen negocio, entonces pues de repente sí se empieza a desvirtuar un poco el trabajo del editor, ¿no? Porque ya no, ya la mayoría, ¿no? Ya no son editoriales, sino que son imprentas que promueven libros en ferias. Entonces ahorita estamos en un momento que yo considero muy delicado en edición independiente porque se han surgido tantos editoriales pensando que es algo tan sencillo, pues que de repente la calidad sí se ve bastante comprometida. Y a todos nos pasó al principio, ¿no? A todos nos pasó al principio que te gana la emoción y quieres hacer y hacer y hacer. Pero ahorita los enseños de mayoría editores pues ya llegan con esta certeza, ¿no? De producir menos, pero producir mejor. Por ejemplo, el año pasado editamos nosotros, como Amarillo Editores, editamos 16 títulos, de los cuales la mayoría eran de autor, el autor invertía en su libro. Este año llevo 6, pero todos han sido inversión de la editorial. Entonces es la transformación que estamos teniendo. Yo sí creo que ya después de estos años, que ya te cae la realidad encima y te das cuenta cómo funciona y cómo es, yo sí creo ahora más que nunca en que como autores hace falta que alguien apueste por nosotros para llevar a cabo nuestros libros. Ya lo que los autores hagan y cómo reaccionen ya es asunto suyo, ¿no? Pero sí, ahora, unos años después, pues ya es todo el amor del mundo a lo que haces, porque finalmente pues es mi vida, ¿no? 11 años después es mi vida, ha pasado de todo, ¿no? Te casas, te reproduces, todo, ¿no? Y pues tú sigues en ese camino y sigues siendo fiel a lo que quieres hacer. Entonces ahora, pues de hace 11 años a ahora, pues el cambio ha sido radical y pues ahora tenemos muchísimo más certeza de lo que estamos haciendo. Y también, como desde el principio, somos mucho más críticos con la manera de trabajar, no solo nuestro, sino que también de los demás. Entonces, pues, son 11 años muy emocionantes, que te puedo decir. Los Árboles Llevan un Blues fue un proyecto, nos juntamos a Lirio y yo a tomar un café para conocernos y platicar del arte y de la vida. Y de repente en este intercambio de ideas, ella me comentó que estaba yendo a un taller de desnudo los fines de semana, de dibujo, de desnudo. Entonces me enseñó algunos dibujos y dijo, oye, están padrísimos, ¿por qué no hacemos algo juntas? También tenemos una amiga en común que también nos dijo, oigan, pues tú tus poemas y tú tus dibujos, vamos a hacer algo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces al principio iba a ser una recopilación de una antología de poemas míos de tiempo atrás, con dibujos de ella. Íbamos a hacer una exposición, ¿no? La idea no era como una exposición que tuviera algo de literario, entonces dijimos, vamos a hacer una exposición y hacemos un póster donde pongamos algunos poemas y algunos dibujos. Y de repente un día, cuando empezamos las dos a escribir, dijimos, ¿y si mejor en lugar de hacer un póster y una exposición, hacemos un libro y una exposición? Entonces empezó a crecer la idea. Y como Lidia y yo somos personas de ejecutar muchas cosas, entonces fue que decidimos ponerle fecha límite y decir, vamos a hacer un libro que tenga características especiales, porque es un libro objeto que tiene cada una de las guardas del libro, es en pasta dura, en un formato de pasta dura, además original, no es la típica pasta dura, sino es una pasta dura distinta, y todas las guardas son obra original de ella. Y pues a raíz de este avance que veíamos en la parte gráfica, pues decidí yo escribir un poema especial para ese libro,
porque pues tanto trabajo y tanto esfuerzo de alguien pues requiere el mismo compromiso y el mismo trabajo y el mismo esfuerzo de quien lo va a acompañar. Entonces fue así que surgió, aparte del poema, y pues ahora es todo un libro que es precioso. Aliria es una gran pintora mexicana, es miembro del Salón de la Plástica Mexicana y es muy activa en la pintura, vive de pintar desde hace muchos años, solamente de pintar. Y entonces yo la admiro mucho y también la admiro mucho que tiene ese compromiso con el arte y con México. Es una mexicana de hueso colorado como yo. Entonces, ahora sí que coincidimos las dos en esta idea de hacer algún cambio en el mundo a través del arte. Entonces, pues qué mejor con un libro que tenga estas características. Entonces, es un libro de dibujo y de poesía, es un poema largo que va a ser totalmente distinto, que es totalmente distinto a lo que se ha hecho, es un fuera de formato, o sea, es totalmente diferente, que es lo que a mí me gusta hacer casi siempre. Y aparte, del libro se desprendió la exposición ahora, entonces se exponen los dibujos también, los originales, que están hechos pues ahora sí que en el estudio de Aliria, y pues obviamente en original pues son una cosa espectacular, y también pintó el cuadro de la portada especial para este libro. Entonces pues así fue, ¿no? Fue un encuentro afortunado de dos personas con ganas de hacer las cosas y de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces es un libro objeto pues precioso, ¿no? Que al tacto, que al olfato, que a la vista, pues es toda una experiencia en sí mismo.